Hay pecados que la Biblia describe como una afrenta directa a la santidad de Dios. Pero cuando hablamos de pecados, la gravedad de los pecados sexuales es aún mayor. Desde la antigüedad, estas transgresiones han sido responsables de devastadores juicios divinos. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego, familias fueron destruidas, naciones cayeron y, lo que es más impresionante, a pesar de estos ejemplos, la humanidad sigue repitiendo los mismos errores. Antes de comenzar, recuerda darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Sin más preámbulos, vamos a ello. Pero, ¿qué es exactamente lo que la Biblia clasifica como pecados sexuales? ¿Se condena toda relación fuera del matrimonio? ¿Hay algún pecado más grave que los demás? La respuesta puede sorprenderle. Hoy vamos a analizar 4 pecados sexuales que la Biblia condena, y el cuarto es el más espantoso de todos, pues acarrea consecuencias negativas e incluso físicas que pueden marcar a generaciones enteras. ¿Has oído hablar alguna vez de estos pecados? ¿Cuál crees que es el más grave? ¿Ignorará nuestra sociedad estas advertencias y seguirá el mismo camino que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción? Siga este estudio hasta el final y tal vez descubra verdades que cambiarán su forma de ver las Escrituras y tal vez incluso transformen su propia vida. Antes de explorar los 4 pecados sexuales condenados por la Biblia, necesitamos entender algo fundamental. Dios creó la sexualidad como algo sagrado y puro. Desde el principio, el plan de Dios siempre ha sido que las relaciones íntimas tengan lugar dentro del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 leemos: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este versículo no solo establece las bases del matrimonio, sino que también define los límites de la sexualidad según la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha distorsionado repetidamente este don, convirtiéndolo en una herramienta de corrupción y pecado. El apóstol Pablo advierte claramente de la gravedad de este asunto. En 1 Corintios 6:18 dice: «Huid de la inmoralidad sexual». Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera del cuerpo, pero quien practica la inmoralidad peca contra su propio cuerpo. Ahora exploremos el primer pecado de la lista, un pecado que ha destruido reyes, desgarrado familias y dejado marcas irreparables a lo largo de la historia. El primer pecado, adulterio. Pocos pecados causan tanta destrucción dentro de una familia como el adulterio. Desde la antigüedad, la Biblia ha tratado con dureza esta transgresión, ya que no solo perjudica a los implicados, sino que también rompe los lazos sagrados del matrimonio, una institución establecida por el propio Dios. En los 10 mandamientos hay una prohibición directa: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El adulterio es el acto de una persona casada que mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Pero Jesús elevó aún más esta norma moral al decir que incluso el deseo impuro en el corazón ya es adulterio a los ojos de Dios. En Mateo 5:28, Jesús dice: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con intención impura en su corazón ya ha cometido adulterio con ella». La Biblia está llena de ejemplos que muestran las terribles consecuencias de este pecado. Uno de los casos más llamativos es el del rey David, que se enredó con Betsabé, la mujer de Urías. Lo que empezó como deseo desembocó en adulterio, luego en engaño y culminó en asesinato. Como resultado, David se enfrentó a graves consecuencias para su familia y su reino. Pero, ¿por qué el adulterio es un pecado tan grave? En primer lugar, porque destruye familias. Se rompe la confianza y muchos hogares nunca se recuperan de ese destrozo. En segundo lugar, porque trae juicio sobre el pecador. La Biblia advierte en Hebreos 13:4: Dios juzgará a los adúlteros y a todos los inmorales.
En tercer lugar, porque aleja la presencia de Dios. El adulterio no es solo una traición al cónyuge, sino también una ruptura del compromiso con Dios. Sin embargo, hay perdón para los que se arrepienten de verdad. En Juan 8, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero dejó una advertencia: vete y no peques más. Ahora pasamos al segundo pecado sexual condenado por la Biblia, una transgresión que se ha vuelto cada vez más común y aceptada por la sociedad moderna. El segundo pecado, la fornicación. Si hay un pecado que ha llegado a ser ampliamente aceptado e incluso fomentado hoy en día, es la fornicación. A diferencia del adulterio, que implica romper un compromiso matrimonial, la fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia trata este pecado con seriedad. En Hebreos 13:4 encontramos una clara advertencia. El matrimonio debe ser honrado por todos, el lecho matrimonial conservado puro, porque Dios juzgará a los que practican la inmoralidad sexual y a los adúlteros. Esto significa que Dios creó el sexo para ser disfrutado dentro del matrimonio, y cualquier práctica fuera de este propósito es condenada. La fornicación trivializa este don sagrado y acarrea innumerables consecuencias emocionales, espirituales e incluso físicas. Pero, ¿por qué es tan peligrosa la fornicación? En primer lugar, porque corrompe el propósito divino de la intimidad. Dios antepuso el matrimonio como pacto a las relaciones sexuales, pero la fornicación invierte este orden y convierte el placer en algo sin compromiso. En segundo lugar, porque genera consecuencias destructivas. Los embarazos inesperados, las relaciones superficiales y el aumento de la infidelidad son algunas de las características de este pecado. En tercer lugar, porque endurece el corazón contra Dios. Cuanto más se entrega una persona al pecado sexual, más se aleja de los caminos del Señor. El apóstol Pablo refuerza esta advertencia en Colosenses 3:5. Haced morir su naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasión, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación era común entre los pueblos paganos en tiempos bíblicos, y hoy vemos cómo se extiende este mismo patrón. Los medios de comunicación, la cultura e incluso las personas influyentes promueven una vida sin compromiso, donde el placer se antepone a los principios. Pero Dios llama a su pueblo a la santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicar. Ahora pasamos al tercer pecado sexual condenado en la Biblia, un pecado que no solo involucra al individuo, sino que puede contaminar a toda una sociedad con sus prácticas destructivas. El tercer pecado, prostitución y lujuria desenfrenada. La prostitución y la lujuria desenfrenada siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. En la Biblia, Dios condena duramente estas prácticas, ya que no solo destruyen la santidad del cuerpo, sino que también conducen a la idolatría, la corrupción y la destrucción espiritual. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6:15-16: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso he de tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Este versículo deja claro que el acto de prostitución va más allá de lo físico. Representa una unión que contamina espiritualmente. La historia demuestra que las sociedades entregadas a la prostitución y a la lujuria sin límites se han enfrentado a la decadencia moral y a la destrucción. El propio apóstol Pablo advirtió que la indulgencia desenfrenada en el pecado sexual endurece el corazón y aleja al hombre de Dios. En Romanos 1:24-26 describe cómo Dios condena a la depravación, a quienes insisten en rechazar sus caminos. En las siguientes secciones continuaremos explorando el cuarto pecado, el que trae las consecuencias más devastadoras, impactando no solo al individuo,
sino a generaciones enteras. El libro de Proverbios 7 describe el peligro de la prostitución como una trampa. Proverbios 7, 26, 27 dice: a muchos hirió con heridas y a muchos mató. Su casa es camino al sepulcro y ella desciende a las cámaras de la muerte. No hay duda de por qué la prostitución y la lujuria son tan peligrosas. En primer lugar, porque esclavizan el alma. Quienes viven en la búsqueda desenfrenada del placer nunca encuentran la verdadera satisfacción. La lujuria se convierte en un ciclo de vacío y adicción. En segundo lugar, porque corrompen la sociedad. Cuando la inmoralidad se extiende, los valores se pierden, las relaciones pierden sentido, las familias se destruyen y la pureza se desprecia. En tercer lugar, porque alejan a las personas de la presencia de Dios. En Oseas 4:12, Dios advierte: el espíritu de prostitución los ha engañado y han sido infieles a su Dios. La Biblia también nos advierte sobre Jezabel, una reina que promovió la prostitución espiritual y moral en Israel. Su influencia llevó al pueblo a alejarse de Dios y a practicar la inmoralidad sexual. Como resultado, su destino fue trágico, pero hay esperanza. En 1 Corintios 6:11, Pablo nos recuerda que aunque algunos vivían en inmoralidad sexual y pecado, fueron lavados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora llegamos al cuarto y último pecado de esta lista, el más devastador de todos, con consecuencias que afectan no solo a quienes lo practican, sino también a las generaciones futuras. El incesto y la bestialidad son pecados sexuales que la Biblia clasifica como abominaciones. Estas prácticas representan la manipulación total de la moral y la violación de los límites naturales establecidos por Dios. En Levítico 18 encontramos advertencias directas contra estos pecados. Ningún hombre se acostará con su pariente más cercano para descubrir su desnudez. No te acostarás con ningún animal para contaminarte con él, ni ninguna mujer se pondrá delante de un animal para acostarse con él. Es vergonzoso. El incesto ocurre cuando parientes cercanos se involucran sexualmente. Aunque algunas culturas han intentado normalizar esta práctica, la Biblia la condena firmemente. La bestialidad, a su vez, es una perversión aún más grotesca de la sexualidad humana. En la ley mosaica, esta práctica se castigaba con la muerte, ya que violaba completamente la santidad del cuerpo y la creación de Dios. Está claro por qué estos pecados son tan graves. Primero, porque distorsionan el orden establecido por Dios. El sexo fue creado para ser una unión sagrada entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El incesto y la bestialidad corrompen este orden y dan como resultado una manipulación total. En segundo lugar, porque traen consecuencias físicas y espirituales irreversibles. El incesto puede causar malformaciones genéticas y enfermedades hereditarias, mientras que la bestialidad expone a la persona a graves enfermedades y a la corrupción espiritual. Tercero, porque atraen el juicio divino. En Deuteronomio 27, Dios declara una maldición sobre aquellos que participan en estas prácticas, mostrando que son pecados detestables a sus ojos. La bestialidad era común entre los pueblos paganos y estaba directamente relacionada con la idolatría y la perversión espiritual. En Éxodo 22:19, Dios fue extremadamente severo con esta práctica. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal, ciertamente será condenado a muerte. En cuanto al incesto, la Biblia nos da ejemplos trágicos y sus importantes consecuencias. Recordemos a las hijas de Lot. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas emborracharon a su propio padre para tener relaciones con él. Como resultado, surgieron dos pueblos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. También vemos a Amnón y Tamar. Amnón, hijo del rey David, deshonró a su media hermana Tamar. Este acto de incesto creó una crisis familiar devastadora y condujo a su propia muerte.
Después de todo lo visto hasta ahora, surge una pregunta fundamental. ¿Hay perdón para quienes han caído en estos pecados? La respuesta es clara: sí. El Señor no quiere que nadie quede atrapado en la culpa y el peso de sus transgresiones. En 1 Juan 1:9 leemos una de las promesas más poderosas acerca del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que cualquiera que se arrepienta verdaderamente puede ser restaurado por Dios. El pecado sexual puede tener graves consecuencias, pero el amor de Dios siempre será mayor que cualquier error. Jesús nos dio el mayor ejemplo de gracia al tratar con aquellos que cayeron en estos pecados. Cuando una mujer era sorprendida en adulterio y llevada para ser apedreada, los líderes religiosos esperaban que él la condenara. Pero Jesús dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Poco a poco, todos se fueron marchando. Entonces Jesús miró a la mujer y le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este es el verdadero llamado de Dios. Perdón, pero también transformación de vida. El perdón no significa que podemos continuar en el pecado, sino que se nos da una nueva oportunidad de vivir según la voluntad de Dios. La restauración completa ocurre cuando decidimos alejarnos del pecado y buscar una vida guiada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa tu pasado, Dios puede escribir una nueva historia para tu vida. Al explorar los 4 pecados sexuales más condenados por la Biblia, queda una pregunta: ¿qué nos enseña este mensaje acerca de la época en que vivimos? La historia se repite. Así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el mundo actual ha normalizado prácticas que la Biblia condena. La inmoralidad se ha convertido en entretenimiento, la fornicación se trata como algo natural y los límites establecidos por Dios se ignoran cada vez más. Pero la palabra nos advierte en Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué piensas de estos pecados? ¿Ha ignorado nuestra sociedad las advertencias de la Biblia? ¿Crees que el mundo se dirige hacia un nuevo juicio divino? Finalmente, si este estudio tocó tu corazón o te ayudó a reflexionar, considera compartir este mensaje para que más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Si este contenido te fue útil, te pido que apoyes el canal suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y profundizar nuestra comprensión. Les agradezco su presencia y que Dios los bendiga.